El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Aleluya. Sean bienvenidos, hermanos, a esta misa vespertina de la vigilia, donde pedimos la fuerza del Espíritu para poder vivir ese nuevo Pentecostés en nuestro corazón, en nuestras familias, en nuestra parroquia San Viator, en nuestra Iglesia Católica. Ofrecemos la Eucaristía por el eterno descanso de Faustino Martínez al cumplir un mes de fallecido. Que el Señor lo tenga en su santa gloria, son los deseos de su esposa e hijos. Por el eterno descanso de Carmen Cecilia Díaz Gómez, en ofrecimiento de Leopoldo Díaz y familia. Por nuestra comunidad parroquial de San Viator, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros familiares y todos los proyectos, necesidades de los que hoy siguen esta Eucaristía en honor al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para participar dignamente de estos misterios, vamos a reconocer nuestros pecados ante el Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que has querido que celebráramos el misterio pascual durante 50 días, renueva entre nosotros el prodigio de Pentecostés, para que los pueblos divididos por el odio y el pecado se congreguen por medio de tu Espíritu y reunidos confiesen tu nombre en la diversidad de sus lenguas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos días, la mano del Señor se posó sobre mí. El Señor me sacó en espíritu y me colocó en medio de un valle todo lleno de huesos.
Me hizo dar vueltas y vueltas en torno a ellos. Eran muchísimos en el valle y estaban completamente secos. Me preguntó: Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Yo respondí: Señor, Dios mío, tú lo sabes. Él me dijo: pronuncia un oráculo sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios a estos huesos: yo mismo infundiré espíritu sobre ustedes y vivirán. Pondré sobre ustedes los tendones, haré crecer la carne, extenderé sobre ella la piel, les infundiré espíritu y vivirán, y comprenderán que yo soy el Señor. Yo profeticé como me habían ordenado, y mientras hablaba se oyó un estruendo y los huesos se unieron entre sí. Vi sobre ellos los tendones, la carne había crecido y la piel la recubría, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo: conjura al espíritu, conjúralo, hijo de hombre, y di al espíritu: esto dice el Señor Dios: ven de los cuatro vientos, espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé como me había ordenado, vino sobre ellos el espíritu, y revivieron y se pusieron en pie. Era una multitud innumerable. Y me dijo: hijo de hombre, estos huesos son la entera casa de Israel, que dice: se han secado nuestros huesos, se han desvanecido nuestra esperanza, ha perecido, estamos perdidos. Por eso profetiza y diles: esto dice el Señor Dios: yo mismo abriré sus sepulcros y los sacaré de ellos, pueblo mío, y los llevaré a la tierra de Israel. Y cuando abran sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, comprenderán que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu entre ustedes y vivirán. Los estableceré en su tierra y comprenderán que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, oriente y occidente, norte y sur. Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Erraban por un desierto solitario, no encontraban el camino de ciudad habitada. Pasaban hambre y sed, se les iba agotando la vida. Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Pero gritaron al Señor en su angustia, y los arrancó de la tribulación. Los guió por un camino derecho, para que llegaran a una ciudad habitada. Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Calmó el ansia de los sedientos, y a los hambrientos los colmó de bienes. Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, sabemos que hasta hoy toda la creación está gimiendo y sufre dolor de parto.
Y no solo eso, sino que también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la adopción filial, la redención de nuestro cuerpo, pues hemos sido salvados en esperanza. Y una esperanza que se ve no es esperanza. Efectivamente, ¿cómo vas a esperar un algo que ve? Pues si esperamos lo que no vemos, aguardamos con perseverancia. Del mismo modo, el Espíritu acude en ayuda de nuestra debilidad, pues nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escruta los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu, y que su intercesión por los santos es según Dios. Palabra de Dios. Te Te alabamos, Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya al Señor. Gloria, alabanzas al Señor. Gloria, alabanzas al Señor. Gloria, alabanzas, gloria, alabanzas, gloria, alabanzas al Señor. Ven, Santo Espíritu de amor. Ven, Santo Espíritu de amor. Ven, Santo Espíritu, ven, Santo Espíritu, ven, Santo Espíritu de amor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El último día, el más solemne de la fiesta, Jesús en pie gritó: El que tenga sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de sus entrañas manarán ríos de agua viva. Dijo esto, refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. Todavía no se había dado el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora que celebramos esta Eucaristía en la vigilia de Pentecostés, nos preguntamos quién o qué es el Espíritu Santo, del que hablamos en estos días, para el cual nos hemos venido preparando durante estos días para recibir ese don del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos reconocerlo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué nos trae el Espíritu Santo? ¿Cómo vamos nosotros a Él y cómo Él viene a nosotros? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida? Seguramente pueden ser preguntas que aparezcan en estos días, durante los días previos a Pentecostés. Nos hemos venido preguntando cada uno de nosotros quién es ese Espíritu, qué hace el Espíritu, cómo vamos a nosotros hacia Él y cómo Él viene hacia nosotros. Ya próximos a celebrar su fiesta mañana, la fiesta de Pentecostés, en esta pequeña vigilia que hemos querido tener en nuestra parroquia San Viator, pues la primera respuesta la obtenemos de ese gran himno que nosotros todos seguramente hemos escuchado en algún momento, el Veni Creator Spiritus, ¿no? Ven, Espíritu Creador. Lo hemos escuchado muchas veces, ese bello himno de nuestra liturgia. Y este himno nos habla en los primeros, nos hace referencia a los primeros versículos de la Biblia, que presentan mediante imágenes la creación del universo. Allí se dice ante todo que por encima del caos, por encima de las aguas del abismo, aleteaba el Espíritu de Dios. Ya se nos anunciaba allí en los primeros versículos del libro del Génesis, el Espíritu de Dios
aleteaba sobre las aguas. El Espíritu de Dios aleteaba sobre el caos. El Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas del abismo. El mundo en que vivimos, hermanos, es obra del Espíritu Creador. Así lo hemos escuchado y leído en el libro del Génesis. Así nos lo ha recordado ese bello himno del Veni Creator Spiritus. También nos lo ha recordado de esa manera. Nos lo ha recordado de una forma muy especial. Hoy nosotros próximos a celebrar esta fiesta de Pentecostés, pues reconocemos que nuestra vida, el mundo, la creación, es obra también de ese Espíritu Creador, de ese Espíritu de Dios que ya se aleteaba sobre las aguas. Pentecostés, entonces, hermanos, no es solamente el origen de la iglesia, que lo vamos a celebrar mañana en esa gran solemnidad. No es solamente el origen de la iglesia, sino de modo especial también, hermanos, es una fiesta de la creación. Es la fiesta de la creación. El mundo no existe por sí mismo. El mundo proviene del Espíritu Creador, de la palabra creadora de Dios. Primera cosa que hoy descubrimos del Espíritu. Primera cosa que hoy la palabra nos dice acerca del Espíritu. El Espíritu Creador de Dios. El Espíritu que aleteaba sobre las aguas. Pero también el Espíritu Santo, hermanos, refleja de alguna manera la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios. Esta creación, todo lo que hay a nuestro alrededor, todo lo que el Padre Celestial ha preparado para nosotros a través del Espíritu Creador, nos habla de alguna manera de la sabiduría de Dios. Nos habla, hermanos, de la bendición que Dios nos ha regalado. Nos habla de esa bella obra de la creación, de lo que el Señor ha dado a cada uno de nosotros, de lo que el Señor ha puesto al lado nuestro a través del Espíritu Creador, para que nosotros podamos gozar de esa obra bonita de la creación, de esa obra linda de la creación que ha sido un don de Dios que nos ha encomendado, no para destruirlo, sino para convertirlo en el jardín de Dios y así también en un jardín del hombre. A veces constatamos, hermanos, que nuestra obra, la obra de la creación, esa obra bonita que Dios nos ha regalado, de alguna manera nosotros la destruimos, de alguna manera nosotros no la valoramos, de alguna manera no la convertimos en ese jardín de Dios, en ese jardín del hombre. Hoy constatamos muchas formas de abuso de la tierra, hoy constatamos muchas formas de abuso de esa creación, y hoy, hermanos, comprendemos esas palabras que escuchábamos en la lectura de Romanos, en esa epístola, en este día. Escuchábamos que la creación espera con impaciencia la revelación de los hijos de Dios para ser libre y alcanzar su esplendor. Hermanos, en la creación también se manifiesta el Espíritu. En la obra de la creación se manifiesta el Espíritu, pero también ese Espíritu se manifiesta diariamente cuando nos invita a cuidar esa obra de la creación, a cuidar esa obra maravillosa que el Señor nos ha regalado, a convertir esta creación en un jardín de Dios, en un jardín para el hombre. Hemos encontrado entonces esa primera respuesta a la pregunta de qué es el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace y cómo podemos reconocerlo? ¿Cómo podemos reconocer al Espíritu Santo? Sale a nuestro encuentro, hermanos. El Espíritu de Dios sale a nuestro encuentro a través de la creación, a través de su belleza, a través de todo lo que el Padre nos ha regalado. El Espíritu está presente allí. El Espíritu aleteaba sobre las aguas. El Espíritu está presente en cada momento de la creación. El Espíritu está presente en cada regalo que el Señor nos hace a través de la creación y que nos invita a cuidarla y a convertirla en ese jardín de Dios, en ese jardín del hombre. Sin embargo, a lo largo de la historia de los hombres, la creación buena de Dios, todo lo que Dios hizo, así lo dice la palabra, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, toda la creación es una obra de bendición para el hombre. A pesar de eso, nosotros, hermanos, la hemos ensuciado.
nosotros también la hemos dañado. Esa buena obra de Dios, esa buena obra del Señor, esa buena obra del Espíritu, esa obra de la creación, nosotros muchas veces la hemos ensuciado. Nosotros muchas veces la hemos dañado. Nosotros muchas veces no hemos reconocido en cada obra, en cada momento, en cada situación de la creación, ese reflejo del Creador. La hemos dañado, la hemos ensuciado y no hemos descubierto en cada momento, en cada circunstancia, en cada persona, en cada momento de nuestra historia, la vida del Creador, la vida de Dios y la vida de su Espíritu. Pero allí viene el Espíritu. El Espíritu viene en nuestra ayuda. Hoy lo decíamos en la palabra y lo escuchábamos allí. El Espíritu viene en nuestra ayuda. Ha entrado en nuestra historia. El Espíritu nos habla de un modo nuevo. El Espíritu siempre renueva. El Espíritu renueva el corazón. El Espíritu renueva la creación. El Espíritu renueva el mundo. El Espíritu renueva la iglesia. Allí hay otra obra maravillosa del Espíritu. El Espíritu renueva. Y en Jesucristo, que se hizo hombre por nosotros, nos concedió el Espíritu Santo contemplar la intimidad de Dios mismo, contemplar la intimidad del Padre Celestial. Por eso, hermanos, Pentecostés es esto. Pentecostés es reconocer la presencia del Espíritu que nos busca, la presencia del Espíritu que viene a nosotros, la presencia del Espíritu que nos atrae dentro de sí. El Espíritu Santo es aquel que el Padre nos ha enviado a través de Jesucristo para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Hermanos, no es posible ser discípulos de Cristo sin el Espíritu de Dios. No es posible llamar a Dios Padre sin el Espíritu de Dios, sin el Espíritu Santo. No es posible ser auténticos discípulos de Jesús sin la presencia del Espíritu. No es posible tener la vida de Cristo, la vida abundante que Él nos trae, sin la presencia del Espíritu. Hermanos, vamos descubriendo esas grandezas del Espíritu en nuestra vida. Vamos descubriendo esos dones maravillosos que el Espíritu tiene para nosotros. Vamos descubriendo que sin el Espíritu de Dios no podemos recordar todo lo que el Señor nos ha enseñado. Vamos descubriendo que sin el Espíritu de Dios no podríamos ser auténticos discípulos de Cristo y no podríamos llamar a Dios Padre. Hermanos, el Espíritu Santo nos regala unos dones maravillosos y a través de esos dones nos quiere transmitir la vida de Cristo, la vida de Dios, la vida del Padre Celestial en cada uno de nosotros. Vamos a aprovechar estos momentos en esta Eucaristía, en esta vigilia de Pentecostés, para pedir esos dones del Espíritu. Aquí los hemos colocado para que todos tengamos muy presentes esos 7 dones que el Espíritu trae a cada uno de nosotros según la fe de sus siervos. Vamos ahora a enunciar cada uno de los dones, esos dones que el Espíritu trae a cada uno de nosotros, esos dones que el Espíritu trae a su iglesia, esos dones que el Espíritu trae a aquellos que abren su corazón según la fe de cada uno de nosotros. El primero de ellos, el primer regalo que nos transmite vida es la sabiduría. Quiero leer ahora una pequeña definición de cada uno de los dones sacado de unas catequesis de San Juan Pablo II. Quisiera que entendiéramos muy bien qué significa cada uno de esos dones, cada uno de esos regalos que el Espíritu nos trae, para que pudiéramos de corazón, con sencillez, con fervor, con fe en el corazón, pedirlos hoy, para que en nosotros se dé ese nuevo Pentecostés, en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestra parroquia. El don de la sabiduría es un gusto por lo espiritual, capacidad de juzgar según la medida de Dios, el primero y el mayor de los 7 dones. San Juan Pablo II dice: la sabiduría es la luz que se recibe de lo alto, es una participación especial en ese conocimiento misterioso y sumo que es propio de Dios. Esta sabiduría superior es la raíz de un conocimiento nuevo, un conocimiento impregnado por la caridad, gracias al cual el alma adquiere familiaridad, por así decirlo, con las cosas divinas
y prueba gusto en ellas, un cierto sabor de Dios. La sabiduría, un cierto sabor de Dios, por lo que el verdadero sabio no es simplemente el que sabe las cosas de Dios, sino el que las gusta, el que las experimenta y el que las vive. La preferí a cetros y tronos, y en su comparación tuve en nada la riqueza. Sabiduría 7:8. Por la sabiduría juzgamos rectamente de Dios y de las cosas divinas. Por sus últimas y altísimas causas, bajo el instinto especial del Espíritu Santo, que nos las hace saborear por cierta connaturalidad y simpatía, es inseparable de la caridad, el sabor, el gusto por Dios. Oh Espíritu Santo, llena de nuevo mi alma con la abundancia de tus dones y frutos. Haz que yo sepa, con el don de la sabiduría, tener este gusto por las cosas de Dios, que me haga apartar de las terrenas. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Segundo don, inteligencia, entendimiento. Es una gracia del Espíritu Santo para comprender la palabra de Dios y profundizar las verdades reveladas. La palabra inteligencia deriva del latín intus legere, que significa leer dentro, penetrar, comprender a fondo. Mediante este don, el Espíritu Santo, que escruta las profundidades de Dios, comunica al creyente una chispa de capacidad penetrante que le abre el corazón a la gozosa percepción del designio amoroso de Dios. Se renueva entonces la experiencia de los discípulos de Emaús, los cuales, tras haber reconocido al resucitado en la fracción del pan, se decían uno a otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras hablaba con nosotros en el camino, explicándonos las Escrituras? Pidamos esa gracia para comprender la palabra de Dios. Pidamos esa gracia para entender la palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, llena de nuevo mi alma con la abundancia de tus dones, y haz que sepa con el don del entendimiento ver con fe viva la importancia y la belleza de la verdad cristiana. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Don del consejo. Ilumina la conciencia en las opciones que la vida diaria te impone, sugiriéndote lo que es lícito, lo que corresponde, lo que conviene más al alma. El don del consejo actúa como un soplo nuevo en la conciencia, sugiriéndole lo que es lícito, lo que corresponde, lo que conviene más al alma. La conciencia se convierte entonces en el ojo sano que habla al Evangelio y adquiere una especie de nueva pupila, gracias a la cual le es posible ver mejor qué hay que hacer en una determinada circunstancia, aunque sea la más difícil. El cristiano, ayudado por este don, penetra en el verdadero sentido de los valores evangélicos, en especial de los que manifiesta el Sermón de la Montaña. Oh Espíritu Santo, llena de nuevo mi alma con la abundancia de tus dones y frutos. Haz que yo sepa con el don del consejo, que ponga los medios más conducentes para santificarme, perseverar y salvarme. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Fortaleza.
Es una fuerza sobrenatural para obrar valerosamente lo que Dios quiere de nosotros y sobrellevar las contrariedades de la vida, para resistir las instigaciones de las pasiones internas y las presiones del ambiente. Supera la timidez y la agresividad. El don de fortaleza es un impulso sobrenatural que da vigor al alma, no solo en momentos dramáticos como el del martirio, sino también en las habituales condiciones de dificultad, en la lucha por permanecer coherentes con los propios principios, en el soportar ofensas y ataques injustos, en la perseverancia valiente, incluso entre incomprensiones y hostilidades, en el camino de la verdad y de la honradez. Oh Espíritu Santo, llena de nuevo mi alma con la abundancia de tus dones. Haz que con el don de fortaleza me haga vencer todos los obstáculos en la confesión de la fe y en el camino de la salvación. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Don de ciencia. Nos da a conocer el verdadero valor de las criaturas en su relación con el Creador. El Espíritu Santo socorre al hombre con el don de la ciencia. Es esta la que le ayuda a valorar rectamente las cosas en su dependencia esencial del Creador. Gracias a ella, como escribe Santo Tomás, el hombre no estima las criaturas más de lo que valen y no pone en ellas, sino en Dios, el fin de su propia vida. El hombre, iluminado por el don de la ciencia, descubre al mismo tiempo la infinita distancia que separa a las cosas del Creador, su intrínseca limitación, la insidia que pueden constituir cuando al pecar hace de ellas mal uso. Es un descubrimiento que le lleva a advertir con pena su miseria y le empuja a volverse con mayor ímpetu y confianza a aquel que es el único que puede apagar plenamente la necesidad de infinito que le acosa. Oh Espíritu Santo, llena de nuevo mi alma con la abundancia de tus dones. Haz que yo sepa, con el don de ciencia, discernir claramente entre el bien y el mal, lo falso de lo verdadero, descubriendo los engaños del demonio y del mundo. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Don de piedad. Sana nuestro corazón de todo tipo de dureza y lo abre a la ternura para con Dios como Padre y para con los hermanos como hijos del mismo Padre. La ternura, como apertura auténticamente fraterna hacia el prójimo, se manifiesta en la mansedumbre. Con el don de la piedad, el Espíritu infunde en el creyente una nueva capacidad de amor hacia los hermanos, haciendo su corazón de alguna manera partícipe de la misma mansedumbre del corazón de Cristo. El cristiano piadoso siempre sabe ver en los demás a hijos del mismo Padre, llamados a formar parte de la familia de Dios que es la Iglesia. Por esto, él se siente impulsado a tratarlos con la solicitud y la amabilidad propias de una genuina relación fraterna. El don de la piedad, además, extingue en el corazón aquellos focos de tensión y de división, como son la amargura, la cólera, la impaciencia, y lo alimenta con sentimientos de comprensión, de tolerancia, de perdón. Dicho don está, por tanto, en la raíz de aquella nueva comunidad humana que se fundamenta en la civilización del amor. Oh Espíritu Santo, llena de nuevo mi alma con la abundancia de tus dones. Haz que yo con el don de piedad ame a Dios como Padre,
le sirva siempre con fervorosa devoción y sea amoroso y misericordioso con el prójimo. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Don de temor de Dios, temor a ofender a Dios, humildemente reconociendo nuestra debilidad, sobre todo temor filial, que es el amor de Dios. El alma se preocupa de no disgustar a Dios, amado como Padre, de no ofenderlo en nada, de permanecer y de crecer en la caridad. La Sagrada Escritura afirma que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Pero de qué temor se trata? No ciertamente de miedo a Dios, que impulsa a evitar pensar o acordarse de Él como de algo que turba o inquieta. Se trata de algo mucho más noble y sublime. Es el sentimiento sincero que el hombre experimenta frente a la presencia de Dios, especialmente cuando reflexiona sobre las propias infidelidades y sobre el peligro de ser encontrado falto de peso, del juicio eterno, del que nadie puede escapar. El creyente se presenta y se pone ante Dios con el espíritu contrito y con el corazón humillado, sabiendo bien que debe atender a la propia salvación con temor y temblor. Sin embargo, esto no significa miedo, sino sentido de responsabilidad, de fidelidad y de amor a Dios. Oh Espíritu Santo, llena de nuevo mi alma con la abundancia de tus dones. Haz que yo sepa, con el don del temor de Dios, para tener el mayor respeto y veneración por los mandamientos de Dios, cuidando de no ofenderle jamás con el pecado. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Amor infinito y Espíritu santificador, contra la necedad, concédeme el don de la sabiduría, que me libre del tedio y de la insensatez. Contra la rudeza, dame el don del entendimiento, que ahuyente tibiezas, dudas, nieblas, desconfianzas. Contra la precipitación, dame el don de consejo, que me libre de las indiscreciones e imprudencias. Contra la ignorancia, dame el don de ciencia, que me libre de los engaños del mundo, demonio y carne, reduciendo las cosas a su verdadero valor. Contra la timidez, dame el don de fortaleza, que me libre de la debilidad y de la cobardía. Contra la dureza, dame el don de piedad, que me libre de la ira, rencor, injusticia, crueldad y venganza. Contra la soberbia, dame el don del temor de Dios, que me libre del orgullo, de la vanidad, de la ambición y de la presunción. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar,
está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí. Oren, hermanos, para que ese sacrificio en medio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios Todopoderoso, derrama la bendición de tu Espíritu sobre estos dones que te presentamos, para que al participar en ellos, tu iglesia quede inundada de tu amor y sea ante todo el mundo signo visible de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y En necesario. verdad es justo e necesario que todas las criaturas en el cielo y en la tierra se unan en tu alabanza, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo tu Hijo, Señor del universo, el cual, habiendo entrado una vez para siempre en el santuario del cielo, ahora intercede por nosotros como mediador que asegura la perenne efusión del Espíritu Santo. Pastor y obispo de nuestras almas, nos invita a la plegaria unánime, a ejemplo de María y los apóstoles, en la espera de un nuevo Pentecostés. Por este misterio de santificación y de amor, unidos a los ángeles, a los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Derrama tu Espíritu, Señor, y renovarás la faz de la tierra. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Santo Padre, el Papa Francisco, nuestro arzobispo electo, Luis José Rueda Aparicio, nuestro administrador apostólico, el cardenal Rubén Salazar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente Faustino Martínez y Carmen Cecilia Díaz Gómez, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de Fátima, su castísimo esposo San José, San Viator y todos los santos, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, vamos a dirigirnos al Padre Celestial, llamándolo a Él como el Espíritu Santo nos permite llamarlo, Papá. Vamos a dirigir nuestra oración pidiéndole a Él que nos sintamos como verdaderos hijos suyos, pidiéndole a Él que nos renueve en esa fuerza del Espíritu Santo en nuestro corazón, que podamos vivir un nuevo Pentecostés, que el Espíritu Santo derrame sus 7 dones según la fe de sus siervos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo Jesús compartamos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
la paz. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna. Amén. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El último día de las fiestas, Jesús en pie gritaba: el que tenga sed, que venga a mí y que beba. Aleluya. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor. Lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor. Espíritu de Dios. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me separe de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. La comunión que acabamos de recibir, Señor, nos comunique el mismo ardor del Espíritu Santo que tan maravillosamente inflamó a los apóstoles de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Se los olvide, hermanos, entonces, en estas vísperas de Pentecostés, seguir pidiendo con mucho fervor, con mucha fe, esos dones del Espíritu Santo, esos regalos bonitos de vida abundante que Él tiene para nosotros. El don de la sabiduría, el don del entendimiento, el don del consejo, el don de ciencia, el don de fortaleza, el don de piedad, el don de temor de Dios. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Por la misericordia de Dios, nuestros hermanos Faustino Martínez, Carmen Cecilia Díaz Gómez, junto con todos nuestros hermanos difuntos, descansen en la paz del Señor. Amén. Vamos a continuar ahora en una enseñanza muy bonita que Víctor Andrés va a compartir con nosotros a través de la fuerza del Espíritu Santo en su vida,
en su experiencia de fe, no se les olvide que hoy es un momento diferente. Hoy estamos en una pequeña vigilia, por lo tanto, hoy se nos ha hecho un poquito más larguito nuestro encuentro, pero es un momento bonito para preparar el corazón para Pentecostés. Entonces, no se les olvide que mañana vamos a celebrar esa bonita fiesta de Pentecostés, es Día del Señor, finalizamos el tiempo, la Pascua, con mucho fervor, con mucho cariño, vamos a participar de nuestra Eucaristía a las 5 de la tarde y ahora continuamos, no se vayan a ir. Continuamos con esa enseñanza que Víctor Andrés nos va a compartir del Espíritu Santo. Él va a hacer también un momento de oración muy especial, una oración muy bonita en torno a esa espera de la fiesta de Pentecostés. También nos estará acompañando Luis Miguel con sus cantos, así que será un momento bonito de enseñanza, de alabanza y de oración a la espera del nuevo Pentecostés. No se vayan, aquí continuamos en nuestro momento de vigilia de Pentecostés. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Podemos continuar en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya.